Hola, les damos la bienvenida al episodio 32 de Language Case Files. Yo soy Fátima Yo soy Nicole. y somos presentadoras de este podcast, en donde en cada episodio exploramos y reflexionamos sobre casos de traductores e intérpretes que presentan dilemas éticos. El día de hoy, el tema está relacionado con la localización de videojuegos. Así es, nuestro campo favorito. Y para aquellos que recién nos conocen, la localización de videojuegos es el proceso en el que un traductor adapta un videojuego para que sea adecuado y comprensible para los jugadores de diferentes regiones y culturas. Y esto implica traducir el texto del juego, como los diálogos, el menú, los subtítulos, al idioma destino y otros elementos del juego para la audiencia objetivo. Exacto, Nicole. La localización de videojuegos es fundamental para el éxito comercial de un juego en mercados internacionales porque permite a los desarrolladores llegar a una audiencia más amplia y maximizar el potencial de ventas en diferentes regiones del mundo. Así que, ya con esta definición, vamos a sumergirnos en un caso particular que a menudo pasa desapercibido en esta industria, pero que es sumamente crucial, que es la visibilidad de los traductores y su trabajo en los videojuegos. Sí, este es un tema que afecta tanto la labor de los traductores como su imagen profesional. Y el caso del que hablaremos en este podcast se publicó en un periódico virtual llamado El Diario en España el 8 de febrero del 2023. El título del artículo es el siguiente: Invisibles en los créditos, los traductores de videojuegos reclaman aparecer en pantalla. Y para ponerlos en contexto, la saga de videojuegos Persona 3 y 4 se tradujo a varios idiomas, como el español, el italiano, francés y alemán, por lo que llegó a varios países de Europa y a diferentes dispositivos como el PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Sin embargo, contrario a lo que se esperaría, no se les brindó los créditos respectivos por su traducción a los localizadores. Esto es evidente vulneración de los derechos de autor, además de impedir a los localizadores mostrar su experiencia de trabajo con diferentes clientes y proyectos. Sí, y ante esta situación, muchos localizadores han denunciado este hecho mediante las redes sociales, en las que se exige dejar de ser invisibles. Por ejemplo, Tamara López, que es una traductora y vocal de la Comisión de Videojuegos de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, la TRAE, denunció en Twitter, ahora X, que los traductores no aparecían en los créditos una vez la llegada de los videojuegos Persona 3 y 4 en las nuevas plataformas. Además, una coordinadora de localización para la desarrolladora de videojuegos Sega citó esta denuncia para mostrar su enfado y afirmó que era indignante que ese duro trabajo no fuera reconocido, sobre todo porque el acuerdo siempre fue que aparecieran todos los nombres. Y después se reveló que la empresa encargada de la localización de los juegos, Keywords Studio, decidió acreditar únicamente a sus gestores de proyecto en lugar de mencionar a todos los traductores individualmente, pese a que la empresa Sega, que es la multinacional distribuidora de videojuegos, suele pedir el nombre de los traductores involucrados en el proceso. Y bueno, esto generó un debate sobre quién tiene la responsabilidad de asegurar que los traductores sean debidamente reconocidos en los créditos de los juegos. Así es, incluso la misma traductora Tamara Morales confirmó, y cito, en la gran mayoría de casos es la agencia que suele ser intermediaria, la que se niega en rotundo a dar los nombres y más explicaciones o alegando que ellos tienen una política de no acreditación. Sí, qué increíble. Por ello vamos a analizar este caso mediante los principios propuestos por el conocido profesor de Ética y Filosofía Práctica en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Para analizar este caso, vamos a recordar los tres principios que Hortal propone en su libro Ética Profesional de Traductores e Intérpretes. El primer principio es el del buen hacer profesional, el segundo es respetar a las personas y el tercer principio es el de la justicia. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca del principio del buen hacer profesional, Nicole? Sí, bueno, en primer lugar, vamos a preguntarnos a qué se refiere. Bueno, básicamente, Hortal define el principio del buen hacer profesional como la realización de la actividad profesional con excelencia y orientada hacia el beneficio o bienestar de aquellos que solicitan los servicios. Bueno, en este caso sería la agencia Keywords Studio y finalmente el cliente Sega, por lo que este principio implica que cada profesional debe procurar realizar de manera óptima su labor. Y en este sentido, me parece que el principio no está causando un problema ético por parte de los localizadores. Estoy de acuerdo contigo, Nico, porque los traductores de videojuegos sí cumplieron con finalizar el proyecto. Aparte que la labor de los localizadores fomenta la accesibilidad global a productos de entretenimiento y esto permite que personas que no hablan el idioma original del juego puedan disfrutarlo y entenderlo. Correcto, y eso cumpliría con el objetivo de buscar el beneficio y bienestar de quienes solicitan el servicio de traducción. Por ello, como tal indica, se cumple con el fin al que se orienta la práctica, que es el de facilitar la comunicación entre lenguas y culturas distintas. Aunque recordemos que este principio trabaja con bienes internos y externos. Por bien externo entendemos al prestigio que se le da al localizador y el bien interno a su motivación. Uno podría decir que los traductores están intentando aprovecharse y pedir créditos para obtener prestigio como parte del bien externo, pero en realidad ellos han terminado su trabajo en el proyecto, por lo que pedir que se les reconozcan al final del videojuego no corrompe el bien interno, que es la motivación al traducir. Correcto, y ahora vamos a pasar al segundo principio de respetar a las personas. Bueno, este principio busca respetar a aquellas personas involucradas en el proceso, en este caso, la localización de videojuegos, en el que se vela por la dignidad, la autonomía y los derechos de los individuos. Y me parece que es evidente que este principio se está vulnerando. Concuerdo contigo, Nicole. En este caso, parece que se está instrumentalizando y engañando al traductor. La primera porque al no darle créditos por su labor se le está considerando como si fuera un recurso más, como si fuera un objeto.
Y la segunda, porque como dice la noticia, sí se había acordado poner los nombres de los traductores en los créditos, pero al parecer Keyword Studios tuvo la última palabra y decidió solo acreditar a los gestores en vez de a cada traductor individualmente. Claro, y esto podría suceder porque, como menciona Hortal, hay una falta de simetría entre quien ofrece un servicio profesional, que es el localizador, y el beneficiario de esa actividad, que es la agencia Keyword Studios y, bueno, el cliente final Sega. Entonces, al existir esta relación de poder asimétrica, las agencias que contratan los servicios de los traductores o localizadores freelance van a tener un poder ascendente sobre ellos, lo que se puede ver reflejado en el abuso de poder. Y la autonomía del localizador se ve vulnerada, tanto sus derechos como autor como la capacidad de decisión que ellos tienen en los servicios que brindan. Ujú, así es. Hortal también indica que los traductores como profesionales tienen derecho de propiedad intelectual sobre el texto traducido por ellos, que sería el copyright. Entonces, se está vulnerando el derecho al reconocimiento público de su autoría, que serían los méritos de sus traducciones. Sí, lamentablemente, como vemos en este caso, muchos localizadores no siempre son reconocidos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hoy en día existen los proyectos ongoing, y esto es muy común en los proyectos de traducción de videojuegos, ya que la mayoría está en desarrollo continuo y en realidad no tienen un punto de final definido. Ujú, es verdad, me había olvidado ese datazo. Me parece que esto significa que los desarrolladores continúan trabajando en el juego incluso después de su lanzamiento inicial para mantener el interés de los jugadores, mejorar la experiencia del juego y agregar nuevo contenido con el tiempo. Así es. Y bueno, claro que por la justificación de que ya no podemos agregar sus nombres en los créditos es totalmente inválida, porque sí existe esa posibilidad. Porque si bien uno le cede los derechos a la agencia, es la agencia dentro de la industria quien tiene prácticas cuestionables, porque se puede ver que en otras industrias como la cinematográfica, sí hay protocolos en donde se les brindan los créditos respectivos a los subtituladores o a los traductores de doblaje, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente en este caso? Es muy interesante. Esta pregunta yo creo que está para reflexionar. Bueno, por último tenemos el tercer principio de justicia. Este principio busca determinar qué es lo justo y qué es lo que merezco como individuo. En este caso se quiere hacer más visible la labor del traductor y tener una voz. Es por ello que este principio sí se está vulnerando. No darle créditos a los localizadores no los hace visibles, sino que los invisibiliza. Entonces, ¿cómo se espera hacer visible su labor si no se les da un espacio para decir que contribuyeron en la traducción de un proyecto? Todo ello sin considerar la experiencia y preparación que convertirse en localizador conlleva, por lo que deja de ser justo no reconocer su autoría. Correcto, y recordemos que también el principio de justicia busca responder a la pregunta de cómo aporto desde mis servicios profesionales a construir una sociedad con mayor equidad y justicia. Entonces, los localizadores, por su lado, ellos cumplen con el principio, pues exigen que se respete sus derechos, tal y como Hortal sugiere, al decir que los traductores e intérpretes son responsables no solo de hacer bien su tarea, sino que son además responsables de la contribución que hacen o dejan de hacer en la sociedad. Es verdad, Hortal también explica que siempre que actúa el traductor, además de profesional, es ciudadano, que comparte con otros su condición de ciudadano. Entonces, es responsable de lo que hace y de aquello a lo que contribuye que se haga con otros ciudadanos y seres humanos. Entonces, a lo que queremos llegar es que los traductores cumplen con este principio de justicia, porque están reclamando sus derechos, y no solo para ellos mismos en particular, sino que esta denuncia sirve para beneficiar a todo el gremio de traductores e intérpretes, y de esta manera buscar hacer más visible su labor. Así es. En este caso tan polémico para nosotros como profesionales en traducción e interpretación, se pueden identificar también límites y vacíos. En este caso se resalta la necesidad de establecer estándares claros en la industria de la localización de videojuegos para así garantizar que los traductores sean debidamente reconocidos por su trabajo y que se respete sus derechos como profesionales, como lo tiene la industria cinematográfica, por ejemplo. Exactamente, porque darles créditos a los localizadores les permitiría únicamente construir su portafolio, porque ellos no reciben ningún tipo de porcentaje o remuneración, ya que los videojuegos no están categorizados como obras audiovisuales. Y por otro lado, me parece que al menos los traductores son bastante conscientes de sus derechos y también de sus deberes. Es decir, entienden que su deber como profesional también es hacer valer sus derechos que cumplen consigo mismos y con otras personas, quienes serían sus colegas. Y bueno, a esta parte nosotros como traductores tenemos esta responsabilidad compartida que pide el respeto de nuestros derechos y nuestra contribución al mundo. Así es, no lo podrías haber dicho mejor, Nicole. Entonces es necesario poder reducir estas limitaciones y vacíos presentes en los estándares de la industria de videojuegos. Hace falta regulaciones establecidas por sindicatos, pues la falta de ellos imposibilita la elaboración de regulaciones claras, que por su misma ausencia es que las grandes empresas no tienen ningún problema en tomar el poder que tienen sobre los localizadores y privarlos de los derechos que les corresponden. Y bueno, hay una evidente falta de sindicación y también una falta de conocimiento por parte de los clientes finales con respecto a la labor que realizan los localizadores, porque tal vez conocer realmente los roles que adoptan estos agentes puede minimizar el abuso de poder por parte de las agencias de servicios lingüísticos que justamente has mencionado. Estoy muy de acuerdo contigo, Nicole. ¿Y ustedes qué piensan? Déjenos sus comentarios en nuestras redes. Sí, muchas gracias por escucharnos en este episodio y síganos para más contenido como el día de hoy. Hasta la próxima.